estaban las hijas de Amadeu cuando le invitaron estos días a un viaje y no se daban cuenta de que era en esta fecha la charla. Entonces, a partir de ahora haremos eso, el segundo martes de cada mes, una charla, siempre con un o una especialista en temas diversos de cultura asturiana, de todos los palos, tanto humanísticos como científicos, y con el ánimo de divulgar, de debatir y de crear conciencia crítica en torno a nuestra realidad social presente o pasada, ¿no? En este caso, quien nos acompaña hoy es Yolanda C. Rabada, y que va a hablar sobre, como sabréis, pues estáis aquí, el título es Purificación Villao Valdés, y tiene un subtítulo que es La transformación de Asturias 1870-1920, vista por la primera antropóloga asturiana. Bueno, pues yo sin más, por lo que os decía, no contaba con estar aquí, voy a ponerme en el otro lado y os doy la palabra. Muchas gracias por la invitación a la Ateneo Obrero y a la Biografía de la Lejanía. Vengo a presentaros a una mujer excepcional, autora de un trabajo excepcional. Purificación Villao Valdés inaugura la antropología social y cultural asturiana. Desde ASAPE, la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico, la reconocemos como nuestra fundadora, la fundadora de la disciplina. Hay que decir que ella no es que sea la primera mujer antropóloga, sino que es la primera persona en Asturias que hace antropología. En este caso es incluso más relevante, si acaso, precisamente por su condición de mujer y haberlo hecho en unos años que no eran precisamente los más favorables. Bien, ella es una persona desconocida, todavía es desconocida. Realiza su trabajo, el que la hace la primera antropóloga asturiana, hace 102 años, en 1920. Y este trabajo no es conocido hasta casi 90 años después de haber sido escrito. Es decir, se conoce a principios del siglo XXI su obra. Y cuando se da a conocer, bueno, pues se da a conocer la obra, pero no se entiende que sea una obra de antropología. Tiene que pasar un tiempo para que esto suceda. Bien, antes de nada, dos palabras respecto a lo que es la antropología, porque a veces hay cierta confusión de lo que es. Bueno, en cierta ocasión, en una actividad pues parecida a esta, en un ámbito asturianista, se dijo lo siguiente: es que en Asturias hay mucha antropología. Yo, como antropóloga, licenciada y doctora, y los antropólogos y antropólogas, pues decimos, no, es que esto no es así. En Asturias hay mucha antropología como la hay en Nueva York, o en París, o en la India. O sea, antropología, porque la antropología es el estudio del ser humano, tanto de la cuestión física, ser humano, biológico, como las manifestaciones sociales y culturales de las sociedades, de los grupos humanos. ¿Por qué esta confusión? Bueno, esta confusión deriva, creo, que quizás por lo siguiente, porque, bueno, hay determinados antropólogos y antropólogas, entre los que me incluyo, que estudiamos las fiestas, los rituales, las danzas, lo simbólico, lo que tiene que ver con la tradición que evoluciona, etc. Pero, y claro, por eso es más fácil que nos confundan digamos, con una... que crean que la antropología es esto. Y esto es una parte del estudio de las comunidades humanas, como también es una parte la economía. Por cierto, hay un libro precioso sobre los chinos en Asturias, sobre economía, antropología económica, los chinos en Asturias, la reciprocidad en el imperio del cálculo, una maravilla de libro, editado por el Museo de Asturias. Bueno, pues digo que es más difícil que nos confundan si lo que tratamos es
de política, es decir, de, por ejemplo, los grupos sociales que concurren en el Congreso de los Estados Unidos. Es más difícil que nos confundan si hablamos de drogas, de parentesco gay lésbico o de medicina. Es decir, que no son los temas exactamente los que definen una disciplina social, sino cómo se abordan esos temas. La antropología empezó especializada en la cultura de las sociedades más llamadas primitivas, es decir, de aquellas sociedades colonizadas en el ámbito de Australia, o en África, o en América. Y digo que los que confunden, los que dicen eso de que es que en Asturias hay mucha antropología, en realidad lo que quieren decir es que en Asturias, digamos, confunden la parte con el todo. En Asturias hay mucho patrimonio etnológico, es decir, una serie de bienes que nos identifican como una comunidad étnica, en este caso la asturiana. Es decir, sí, efectivamente, pues hay muchos. Y si tomamos uno de ellos, el Orbe, bueno, pues hay hasta 12.000, o sea que hay muchos dependiendo de a qué nos refiramos, ¿no? Bien, en la época de purificación Vila-Valdés, la antropología es una rama de las ciencias naturales. Los antropólogos son de ciencias, no son de letras, es una rama de las ciencias naturales. Estudian la biología del ser humano, están preocupados por la raciología, es una preocupación de entonces. Pero ven que esa parte física del ser humano necesita ser completada con esa otra parte social y cultural. Entonces se dedican también a esta otra parte. En la época de purificación Vila-Valdés, a esa parte social y cultural le llaman etnografía. Aunque luego los nombres también, bueno, hay mucha variabilidad, digamos, en lo que se nombra. Bueno, os voy a presentarles a purificación. Purificación nace circunstancialmente en una localidad del occidente asturiano. Ella pertenece a una familia de Piloña, de la parroquia de Anayo, y nace circunstancialmente en Navelga, Centineo, porque estaba ahí destinado su padre como notario. El fallecimiento de su padre es precisamente lo que la lleva a Madrid. Y Madrid será el lugar que haga de ella una antropóloga. Sus estudios en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Bueno, pero me estoy adelantando un poco. Porque debo decir antes que purificación, tiene su vida, vamos, es anómala, puesto que ella dedica 10 años de su vida a una formación no elemental. 10 años de su vida a una formación no elemental. Esto es insólito en un panorama en el que, ella empieza sus estudios en 1904. Vamos a avanzar aquí un poco. Bueno, esto era para que vean el lugar donde nació. Nace en un mundo rural, en la parroquia de Anayo, decía, en Piloña, y se va a trasladar a Madrid. Bueno, hace estudios de comercio, en primer lugar. Después viene a Asturias a estudiar magisterio, en la Escuela Normal de Oviedo, son 2 años. Inmediatamente prepara las oposiciones, saca las oposiciones y es destinada a una localidad, a una escuela del concejo de Gijón. Aquí, yo creo que lo ven, lo estoy apuntando, esta foto la saqué ayer precisamente, estoy en Valdornón, y veo de frente a Fano, y de frente están las escuelas de Fano Valdornón. Este es el destino asturiano de purificación. Purificación tiene una hermana 7 años mayor que ella, Malvina, muy importante en su vida, que también es maestra, y maestra en Pola de Siero. Fano está a apenas 11 kilómetros de Pola de Siero, podemos entender ese destino. Bien, decía que los estudios de purificación nos ayudan primero al comercio, luego la llevan al magisterio. Cuando empieza purificación a estudiar, las mujeres no pueden acceder libremente a la universidad. Esto solamente será posible a partir de 1910. Y como el bachillerato era lo que preparaba para la universidad, tampoco tenían acceso al bachillerato.
Por lo tanto, estaban, digamos, destinadas mayoritariamente a la enseñanza, que la enseñanza se concebía como una extensión de las labores maternales, como madre y mujer. Bien, ella saca unas notas muy brillantes en su carrera y en sus oposiciones, pero en cuanto le dan el destino de Fano Valdornón, inmediatamente pide permiso para ampliar estudios. ¿Y qué estudios amplía? Pues en este momento hay lo que se llama la nueva escuela, un movimiento de renovación pedagógica europeo, y ella está inserta en ese movimiento de renovación pedagógica. Y una de sus preocupaciones es lo que hoy llamaríamos la diversidad funcional. Ella acude a la escuela de ciegos y sordos y hace cursos de lo que se llamaban entonces anormales también, ¿no? Ella está preocupada por ese tipo de alumnado, Esa es una preocupación muy moderna para la época. Bien, una vez que finalizan sus cursos de larga duración de este tipo de pedagogía, pues realiza cursos de ciencias experimentales en el Museo de Ciencias Naturales y en la Estación de Biología Marítima de Santander. Ella es becada por la Junta de Ampliación de Estudios, que es un organismo muy importante, estatal, que deriva, digamos, de la Institución Libre de Enseñanza, tiene sus ideas, y es becada para realizar un curso de 3 meses de verano en Santander. Son 5 hombres y 3 mujeres en ese curso, y se dedican a la biología marina, a recolectar ejemplares, a estudiarlos en el laboratorio y a prepararlos para su conservación y su exposición en diversos museos, institutos, etc. A Purificación la vemos citada en obras que tienen que ver, en libros que tienen que ver con la Junta de Ampliación de Estudios, y también la vemos citada cuando se habla de las figuras relevantes de las mujeres que se inician en el estudio de las ciencias en España. Es decir, libros que hablan, obras que hablan de la introducción de las mujeres en el ámbito científico, ahí vemos citada a Purificación. Bien, aquí vemos a Purificación orientada al estudio de las ciencias naturales. Esta es su vocación. Y finalmente, en el año 1916, cuando termina este curso en Santander, que es becada por la Junta de Ampliación de Estudios, pues realiza el examen de ingreso a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid. Y realiza allí la carrera de estudios superiores. A ver, hacer magisterio elemental facultaba para dar clases como era mujer, la enseñanza estaba segregada, a niñas de primaria. Pero hacer la carrera superior de magisterio las facultaba para 3 trabajos. Para trabajar en unas escuelas que eran muy modernas entonces, que ahora no nos resultan modernas, que son las escuelas graduadas. En lugar de ser unitarias, todo el alumnado en un aula de diferentes edades hacían grados, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Y para ese tipo de escuelas, que eran una novedad entonces, las facultaban para ser inspectoras de enseñanza y les facultaban para ser también profesoras de escuela normal. A eso va a dedicarse pues casi 10 años de su vida, a ser profesora de física, química y ciencias naturales en una escuela normal femenina. Bien, pues esos estudios de magisterio superior en Madrid, para culminar la carrera había que hacer un trabajo fin de carrera. Y ese trabajo fin de carrera, esta es la escuela, el edificio donde estudió Purificación Peña Valdés, pues y este es el título de la Facultad de Maestra de Primera Enseñanza Normal, sección de Ciencias, es un título de 1924, pero ella terminó los estudios, los títulos se expiden con posterioridad, terminó los estudios en 1920, con este trabajo que se titula Datos antropográficos de la parte oriental de Asturias, el hombre y el medio, que realiza en 1920. Vamos a ver, este trabajo de Pura es un trabajo académico. Ella nunca pensaría que iba a ser publicado. No está hecho para ser publicado, está hecho para, digamos, culminar una carrera, para obtener un título. Y por esa misma razón,
pues, bueno, pues se perdió entre los papeles del director de ese trabajo, Luis de Hoyos, que es un reputado antropólogo de entonces. Y en una investigación hecha bueno, en el ámbito del Museo del Pueblo de Asturias, pues se encontró ese manuscrito que se sabía que existía porque lo había citado Julio Caro Baroja, pero bueno, después de la guerra, y no sabía, nadie lo citaba, ni sabía dónde estaba y tal. Bueno, pues apareció ese manuscrito y el Pueblo de Asturias, el Museo del Pueblo de Asturias, publicó el manuscrito, pero sin estudio y sin conocer datos biográficos, porque no se conocía, no sabía nada quién era esta mujer. Bien, pues este es el título del trabajo. Y ella, claro, hay que tener en cuenta que ella realiza este trabajo en la época de la Edad de Plata de la cultura española, en la época de los años 20, donde Madrid es un hervidero cultural, donde tenemos que pensar en la generación, concurre la generación del 28, la del 14, la del 27, Miró, Dalí, Buñuel, María Zambrano, Marañón, Menéndez Pidal, es decir, es una edad impresionante, es una época impresionante en España, donde concurren investigadores y artistas. Bueno, pues este es el ambiente en el que escribe Purificación Villar Valdés. Su obra, su título responde a la terminología de la época. Datos antropo, porque ella estudia la parte física, ¿no? Mide el pelo, o sea, hace encuestas y observaciones sobre el color del pelo, del cabello, hace medición de cráneos, consulta datos de medición de tórax y saca sus conclusiones, pero esa parte fue la que peor envejeció. La que mejor envejeció y la que más nos interesa es la parte que se llamaba entonces etnográfica, que es la social y cultural, lo que hoy diríamos antropología social y cultural. ¿Por qué es una obra importante? Bueno, en primer lugar es una obra importante porque es un trabajo científico, académico, sometido a las normas académicas. Es un trabajo acotado temporalmente. Ella dice que estudia la transformación que hay en Asturias en los 50 años anteriores al momento en que escribe en 1920, y entonces ella dice que aproximadamente estudia, los datos que da es desde 1870, aunque a veces va un poquito para atrás. Podríamos decir que es, digamos, entre 1850 y 1870 y 1920. Bueno, es un trabajo que acota espacialmente. Ella habla del oriente de Asturias. Claro, hoy estamos muy acostumbrados a esa acotación geográfica, pero entonces no era así. Y para ella el oriente de Asturias empieza en Villaviciosa, por lo tanto entra Villaviciosa y entra Piloña. Y ella, siempre un trabajo académico, tiene que haber una hipótesis o una pregunta de investigación, y ella se hace una pregunta de investigación. Vamos a ver, ¿cómo es posible que en Asturias, donde hay una transformación importantísima debido a la industrialización, cómo es posible que todavía haya especificidades culturales? ¿Cómo es que no se homogeneizó todo? Es una pregunta de la que parte. O sea que entra en el canon académico. Luego ella utiliza sus fuentes documentales, orales, se nota, aunque no especifica, hice trabajo de campo aquí y allí, porque esta es una preocupación muy de los folcloristas, que como están preocupados por el dato, exclusivamente por el dato, pues te dicen con quién hablaron, en qué día, en qué lugar, en qué concejo, tal, todo, te da muchos datos del informante. Ella no se nota que hay mucho informante detrás. También tiene, como es un trabajo académico, tiene su listado bibliográfico. Y en esa bibliografía pues hay un manual de antropología, hay manuales de antropología física, geografía humana y obras clásicas de la literatura asturiana y obras diversas. Bueno, ella elabora gráficos, tablas, estadísticas, dibuja mapas, planos, incorpora fotos, que es una novedad también, incorporar fotos. No hace fotos ella, son prestadas, pero incorpora también fotos. Bueno, pues a ver, esta obra es una anomalía para la época. Esto no se hacía en la época, no se hacía esto así. Es muy raro. Bien, pues esta titulación superior le va a dar
pie a trabajar tras un examen en un par de años en una escuela graduada, la del Príncipe de Asturias de Madrid. Creo que esta fotografía sea de esa escuela, desde luego de la escuela de Gijón no es, por el empaque del edificio. Quizás haya sido de esa, pero bueno, tampoco puedo estar segura porque no logro localizar ninguna foto de esa escuela, probablemente haya desaparecido. Bien, este es un centro innovador, donde se daban cita todas estas innovaciones, también la metodología de la enseñanza, cosas que todavía hoy parecen modernas, como decir que el alumnado sea protagonista activo de su propio aprendizaje, o la metodología de los centros de interés. Eso es muy de la época. Bien, pues tras 2 años ahí, obtiene plaza por acceso directo a la Escuela Normal de Maestras de Zamora, a la Escuela Normal de Maestras de Zamora. Hay que decir que a ella, no sabemos por qué, pero le precedía una fama, puesto que en el periódico, en el Heraldo de Zamora, dicen que se va a incorporar esta profesora y dice, hay desde fuera, sanos y vivificantes, vienen a cambiar un pasado poco lisonjero, la de la Escuela de Magisterio de Zamora. Dice, Villao Valdés, la que en el primer día de curso se ha manifestado con ropaje pedagógico bien diferente al que por aquí se usaba. Es decir, que llegaba su fama hasta la prensa local de Zamora, de esa fama de buena docente y de docente innovadora. Ella permanece un año en Zamora, enferma, y permuta su plaza para la de Cuenca. Su plaza es la de profesora numeraria de física, química y ciencias naturales. Está a 2 horas de tren de Madrid y sigue vinculada a Madrid. Aunque sigue también vinculada a Asturias, preside el Tribunal de Oposiciones de 1926, y en 1928, ya bastante, una edad muy tardía para la época, con 37 años, contrae matrimonio con un funcionario del catastro leonés que conoce en Cuenca. Le voy a dar un par de datos personales. Esta es la escuela de magisterio de la escuela normal de Cuenca, la mixta. Las escuelas decía que son segregadas, pero en la República el cambio que hay, desde los muchos cambios que la República hace en la educación, establece que ya no hay enseñanza segregada. Entonces la normal masculina y la femenina de Cuenca se funden en una sola, y las alumnas de la femenina van a un local que es mucho mejor, que es este, un antiguo convento del Carmen. Bien, pues allí desde aquí va a solicitar el traslado a la normal de Asturias. Ella tenía la idea de volver a Asturias. De hecho, vuelve a Asturias hace ahora 90 años, embarazada de su segundo hijo. Este es el primer hijo. Ella ya en esa foto está embarazada de su segundo hijo. Llega a Asturias porque quiere que su hijo segundo nazca en Asturias. Pero un desgraciadísimo accidente hace que este niño pequeño se atragante con una uva y fallezca. Y entonces eso los hace volver a Cuenca y enferma pronto, una enfermedad semejante a Lela, y muere pues, en el año 34, cuando el segundo bebé tiene apenas 2 años. Y le dice a su marido, cuando tú te mueras, que el niño se vaya con Balbina, porque claro, el padre también es mayor, son padres muy mayores para la época. Y efectivamente el padre murió pronto, como cuando el niño tenía 10 años, y a su hijo, al hijo de Purificación, se crió en Asturias. Es decir, hay una tensión en Purificación entre Asturias y Madrid. Aprende todo lo que sabe en Asturias, en Madrid, pero vuelve a Asturias. Y de hecho, en Asturias la estaban esperando también como agua de mayo las alumnas, porque también le precedía una buena fama. Estaban esperando que acabara el curso, le habían dado traslado como en enero, por ahí, y había una orden ministerial por la cual impedían que los profesores se incorporaran, porque había un baile muy grande de incorporaciones y sustituciones y tal,
y entonces las alumnas estaban esperándolo como agua de mayo. Bueno, pues no pudo ser, no pudo volver. Luego la familia se dispersó por el sur y por eso no sabíamos nada de quién era ni de sus datos. Fue una cosa interesante porque cuando se publicó la primera edición, pues eso, claro, Internet es maravilloso, esa edición llegó a oídos de la familia, y entonces la familia se puso en contacto con el museo y empezó a aportar datos. Yo recuerdo el día que fui a la presentación de esa primera edición, me compré el libro, fui para casa, lo leí y dije, no puede ser lo que estoy leyendo aquí, esto es inaudito, ¿qué obra es esta? Pero no hay una cosa como esta. Y me quedó a mí la cosa de saber más, y a los pocos meses escribía a Facu López, el director del Pueblo de Asturias, para preguntarle, bueno, pero no hay más datos de esta mujer, pero no hay más datos. Mira, precisamente ayer estuvo el hijo en el museo en Gijón, estuvieron visitándonos y estuvieron dándonos datos y tal. Entonces, a partir de ese día me puse en contacto con el nieto y hasta el día de hoy, que bueno, hicimos varios homenajes y a través de la asociación que presido, la Antropología y Patrimonio Etnológico, y luego también en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias en Porrúa, pusimos una placa en el pueblo de referencia, en Caparea, Concejo de Anayo. El ayuntamiento puso una placa, Estancias Nuestras, ahí hicimos un homenaje, trajimos a los parientes. Bueno, es decir, estamos difundiendo todo lo posible esta figura, pues que es una mujer extraordinaria y una obra extraordinaria. Voy a ir un poquitín ya más a lo que es la redacción del trabajo. Bueno, ella, aunque no era muy buena dibujante, ahí nos muestra pues ese oriente de Asturias. Bueno, hay que decir que ella evidentemente se nota que conoce la diversidad de Asturias. Titulé la charla Las transformaciones de Asturias. ¿Por qué? Porque ella nos habla del oriente, pero se sale del marco, continuamente se sale del marco. Está comparando con el occidente, o nos muestra información de las cuencas mineras, que no sabemos qué relación tenía. Es decir, ella nace en el occidente, se cría en el oriente, tiene una hermana en Pola de Siero, estudia en Oviedo, luego en Madrid. Es decir, tiene una experiencia de la diversidad cultural que le hace ver, le hace extrañarse, que el extrañamiento es muy de la antropología, le hace extrañarse al ver esas especificidades culturales, ¿no? Bueno, pues ella primero maneja las obras de Schull, Obermayer, Hernández Pacheco, usa datos para toda esta cuestión de la geografía, de la geomorfología. También usa datos de las estaciones pluviométricas del Faro de la Silla y de los jesuitas de Gijón. Nos habla de la temperatura, de la lluvia, bueno, de todos estos datos geográficos, ¿no? Porque a ella le interesa destacar la influencia del medio en la cultura, en la preocupación de la época, pero sin ser determinista. Ella dice que no lo es, ¿no? Es moderna en ese sentido. Sin embargo, ella lo que dedica su mirada es a las necesidades básicas de los individuos, y fundamentalmente a tres: a la vivienda, a la alimentación y al vestido. Eso es donde centra su mayor interés. En cuanto a la vivienda, hay que decir que ella nos explica cómo es la vivienda según está en la montaña o en la marina y la ribera. Más ricas en la marina y la ribera, evidentemente, porque la tierra da más de sí ahí que en la montaña. Pero también ella no nos dice que la casa es así tal cual, sino que establece diferencias de clase social. Dice, las de los ricos son de una manera, las de los pobres son de otra. O sea, esa es una constante en la obra de ella, decirnos geográficamente las variables que tiene, los elementos de los que trata, y socialmente también cuáles son estas especificidades. Bien, pues decía que habla de esas necesidades básicas que son, digamos, más materiales, pero no olvida otras cuestiones, porque dice que las transformaciones que hay debidas a la industrialización económica influyen en las creencias religiosas o supersticiosas, en los usos y costumbres y en la moralidad. Bien,
Pues decía, respecto a la casa, pues nos habla, nos explica y nos dibuja, nos habla de lo que luego se llamará casa mariñana. Nos dice, esta es la casa de Ribera típica de Asturias y generalizada en Asturias. Y nos habla del ayer y del hoy, del ayer antes de las transformaciones, del ayer de 1850, 70. Ese ayer dice que hay muy pocas casas de planta y piso, que la generalidad son casas terrenas, lo que luego Constantino Cabal bautizaría como casa mariñana, pero no hay que entender que es solo la mariña, sino que es la costa en general y tal. Pero ella tampoco, cuando nos habla de esto, tampoco desdeña la vivienda urbana o la vivienda indiana, aunque la toma un poco de pasada, que la tiene siempre en cuenta. Bien, también ella inicia el estudio de la alimentación en Asturias. Es la pionera en la alimentación en Asturias. Y también nos habla de alimentación según las estaciones, de alimentación según la clase social y de alimentación según la marina o la montaña. Es decir, nos dice, la alimentación en la montaña es exclusivamente lacto-vegetariana. Y nos dice que cosas como que la matanza del cerdo, que tenemos como la idea de que en la Asturias tradicional todo el mundo mataba cerdo, pues no, ella dice, solamente los ricos matan cerdo. Y los pobres, cuando les dan la prueba, la prueba, o la liquidación de esos nombres, los pobres, pues se indigestan, porque no están acostumbrados a esa proteína animal. Es decir, no nos da una idea de una Asturias monolítica, igual. No, nos dice todas las variables que ella observa como espectadora privilegiada de esos cambios. Es decir, que se come y se vive según dónde se viva geográficamente y según qué capacidad económica se tenga. Otro aspecto que abarca es la indumentaria. La indumentaria antigua, esos viejos que todavía usaban calzón corto, algunas viejas que usaban aquellas sayas largas. Dice que nos parece tan extraño como ver a un chino o a un indio del Amazonas. Y dice también que el traje que se ve en cromos, en postales y en escenarios, dista mucho de la realidad. O sea, nos habla de una falsificación ya muy antigua de lo que es la indumentaria, en este caso asturiana. Y nos habla de unos agentes que casi nunca nadie nos habla, de las costureras y de los sastres, que iban casa por casa, que había costureras de los estilos, unas como más especializadas y otros menos. Eso, ninguna fuente nos habla de quiénes hacían esas ropas. Voy a leer un poquitín de descripciones que nos hace del ayer y del hoy. Dice, la casa antes era poco más que la cabaña primitiva. Las familias pobres dormían en una única estancia sobre tablones y paja y comen en vajilla de madera, mientras que las acomodadas poseen objetos de cerámica, loza y metal. De indumentaria, dice, persona hubo que murió a los 80 años sin que hubiese adquirido en el comercio prenda alguna para vestirse. Pocos años en 1860, en este país comían pan de escanda solamente los ricos y la carne era muy deseada. La carne rara vez llegaba al hogar del pobre como no fuese el día de carnaval, que existía y aún existe la costumbre de regalar el antrocho a las familias que no mataban cerdo y que eran la mayoría, o el día que iban de andecha, de ayuda, para algún rico. Las consecuencias se ven en las indigestiones que padecen el miércoles de ceniza. Nos cuenta un mundo donde los terratenientes acaparan las fincas y casas y ganaderías de concejos enteros. Y un mundo con unas comunicaciones muy difíciles. La mayor parte de las poblaciones solo tenían para comunicarse los antiguos caminos vecinales y algunos de ellos exclusivamente de herradura. Dice, hoy, en cambio, hoy, 1920, ya no ocurre eso. La vida es muy otra. Todo el mundo viaja. Claro, hoy no podemos sorprendernos porque hoy estamos en un proceso de que hoy efectivamente todo el mundo viaja, un proceso de turistificación, hay una ansiedad por viajar terrible y tal, pero ella vio en 1920 que todo el mundo viajaba. Es decir, está viendo una movilidad tremenda, y apenas se hila, apenas se teje, desapareció totalmente la lepra, las gentes se vacunan y se lavan todos los días, cambian de ropa todos los domingos, los jóvenes llevan corbata
La boina sustituye a la montera, la gorra inglesa y el sombrero tocan la cabeza de muchos aldeanos. Las mujeres no usan dengue, ni pañuelo blanco, ni saya, ni refajo encarnado. Eso solo se ve algún día de carnaval en las poblaciones. Hoy los labradores y ganaderos de la zona montañosa hacen su San Martín, hoy sí, del cerdo que crían. Y los pudientes añaden su novillo, es decir, hay un ascensor social. Primero ascienden los pobres, digamos, haciendo San Martín del cerdo, pero los ricos en el San Martín meten la carne del novillo. La leche ya se consume en gran parte sin extraer la manteca, y como industria se haya extendida en la provincia para la confección de quesos. Los huevos se consumen gran parte de ellos por los mismos labradores. Lo está diciendo que el mundo de los labradores lo que hacen es vender parte de su cosecha y no comerla. O sea, no comer, privarse de la carne, privarse de los huevos, ¿no? El empleo del accidente como condimento ya llega a todas las casas de aldea, donde no hace muchos años se usaba solamente para alumbrar. El desayuno también cambió, ya no son fariñas, o sea, ya no es la harina y la leche, no, ahora ya es café con leche, acompañado en ese caso con tortilla de huevos para la gente trabajadora. Bien, la comida del mediodía se condimenta con carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en Oviedo y en Gijón nos dice, ya hay, desde a partir de 1910, varios restaurantes a donde acuden incluso los obreros. Y no solo hombres, sino también las mujeres. O sea, está dando idea de un cambio profundo. Las casas son ahora más confortables, se van arrinconando las arcas, hay nuevos muebles. Y la loza industrial ya está prácticamente en todas las casas, la de Gijón, la de La Viana y la de San Claudio. Y no hay campesino que edifique su casa de nueva planta que sea parecida a la antigua, ya todos la fabrican con 2 pisos. Con corredor también, es decir, la idea en el imaginario que tenemos en las casas que los neorurales y la gente del campo hacen nuevas, ya las hace con casa y piso, ya no van a la casa mariñana antigua, de casa terrena, de una única planta. La idea que tenemos de cómo era la casa antigua es la casa que se generaliza pues, a principios de siglo. Lo mismo que la alimentación. Bien, dice, la ropa se obtiene en el comercio y es París quien dicta la moda. Y en todas las casas hay revistas con la moda de París. Y en cuestiones espirituales dice que baja la influencia religiosa, sobre todo en lugares industriales y poblados, por influencia de los nuevos trabajadores de las industrias y de los forasteros. Y señala también otra cosa también muy interesante, que es que en las fiestas menguan los devotos y aumentan los curiosos, es decir, aumenta la espectacularización de los rituales, el turismo del ritual, el turismo de fiesta, que hoy tenemos tan arraigado también. Y dice, ¿y de dónde viene todo este cambio? Para ella el cambio fundamental está en las comunicaciones y en un cambio muy concreto, que es la rampa de Pajares. En 1884, en agosto, Asturias queda comunicada por tren con Madrid, ¿no? Pero a la vez se están construyendo también otras vías férreas, que no solamente es la línea vertical, sino también la horizontal. En 1905 llega a Llanes el tren desde Oviedo, simultáneamente el que viene de Oviedo y el que viene de Santander. El occidente queda un poco más relegado a tardar unos años todavía en comunicarse, pero se hacen carreteras, se arreglan caminos, se abren muchas carreteras, de tal manera que, bueno, que todo esto favorece la movilidad de personas y cosas, se incrementa el comercio, se incrementa la industria, y todo ello produce cambios significativos en la vida de la gente. Bueno, pues ya voy terminando y diciendo lo que me interesa destacar de Purificación, Villao y de su obra. Me interesa destacar la mirada de Purificación. Es una mirada histórica. Tiene en cuenta el ayer y el hoy, los acontecimientos históricos.
la mirada histórica y una mirada centrada en la economía. Los elementos materiales son los que transforman la sociedad. Tiene una mirada geográfica para hacernos ver esa diversidad, esa geografía que incide en el modo de vida, mejor o peor, de las gentes. Tiene una mirada social, siempre pendiente de cómo es la vida de los ricos y la vida de los pobres. Una mirada social muy acusada. Y llega a introducir también tiene una representación muy alejada de esa Asturias uniforme que decía antes, ¿no? Voy a decir un par de cosas más. Ella interesa mucho la industria, y nos dice, bueno, nos habla de la industria hidroeléctrica, que aprovecha la fuerza de los ríos de Piloña, o la minera, de la alimentaria con la pesca de cabrales, pero también de la industria turística. Nos dice cómo Llanes y Ribadesella incrementan su turismo. Estamos hablando de los momentos en que empieza el turismo moderno en España, que es a principios desde 1905 se incrementa el turismo moderno. Pues nos habla de esto. Pero ella deja entrever siempre su mirada como antropóloga y como pedagoga. Está muy interesada en las escuelas y hace un análisis de las mismas. Señala el incremento de las escuelas, que hay en torno al 30%, y de cómo un porcentaje importante es levantado con capital indiano, y hace estadísticas y gráficos de asistencia a la escuela y de matrícula de niños y niñas de tipos de escuelas y tal. Muy interesante. Ella dice que la vida cotidiana sufrió un cambio radical, que hay mejor nivel de vida. Frente a esa idea que nos muestran esos folcloristas contemporáneos, Aurelio de Llanes, José Antonio Cabal, que nos hablan eso de ese pasado, que lo magnifican, las costumbres patriarcales. Bueno, pues claro, las costumbres patriarcales nos suenan fatal, nos suenan muy mal todo esto. Pues ella dice que no, que efectivamente la vida anterior era peor, la vida de ahora es mucho mejor. Dice, incluso habla de cómo los jóvenes mineros tienen unos sueldos elevados y cómo en 1917 se puso de moda entre ellos comprar la bici, y todos ya tienen bici. Y voy a decir un par de cosas también sobre la crítica a la injusticia. Ella habla también mucho de este tema, de la injusticia legislativa y judicial, de cómo hay delitos que nunca se persiguen, de fraudes electorales, de fraudes comerciales y en general dice todos aquellos que tienen que ver con la presión capitalista sobre los desheredados, palabras textuales de purificación, presión capitalista sobre los desheredados. Y señala como culpable a toda la sociedad, pero en especial a la justicia, y con las presiones políticas, a la prevaricación, a la mala praxis fiscal y a la ineficacia del jurado que corrompe el sistema. Su balance con todo es positivo, porque dice que aumenta la lectura, con lo cual aumenta el sentido crítico, aumenta la libertad de pensamiento, con lo cual desaparecen también los lazos de sumisión. Y bueno, en general es todo favorable al progreso. Bien, decía que lo que peor envejeció fue la parte física. Ella se recorrió los mercados con su cuñado, que era Beniaslo Muñiz, que era director de la Escuela Normal de Oviedo, y iba a los mercados de Infiesto, Villaviciosa, Ribadesella y Llanes a observar y a medir el cráneo y sacar sus conclusiones según las obras de la antropología física que había entonces. Y nos habla de eso, de los ojos claros, medios, azules, grises, marrones, según las escalas internacionales. Bien, el trabajo acaba de manera brusca. Ella misma se excusa porque no remata del todo. Evidentemente hay que entender que es un trabajo académico, no es un libro para publicar. Ella no siguió por esta senda investigadora. Y tengo que decir una cosa, que esa pregunta de investigación que se hacía al principio de ¿cómo es posible que haya estas cosas, estas
estas picas que hay entre los pueblos, determinado tipo de cuestiones así como muy tradicionales. Dice, ¿cómo no cambiaron con toda esta modernización, una palabra muy larga, también cosmopolitismo que hay? ¿Cómo es posible que no se haya uniformizado? Bueno, es que es una pregunta pero muy anterior a nosotros, que ahora mismo es cuando se está respondiendo a esta pregunta, ¿eh? Una pregunta que serán los teóricos de la globalización, como Giddens, como Beck, que los sociólogos de la teoría de la globalización nos dicen, es que vamos a ver, por un lado, la globalización económica y cultural nos uniformiza. Vale, todos llevamos pantalones vaqueros, comemos pizza, vemos el cine americano, etcétera, etcétera. Pero por otro, y bueno, hay una serie de cuestiones económicas ahí implicadas, evidentemente. Pero es que a la vez, y como algo complementario a la globalización, los teóricos esto nos hablan de la localización. Es decir, son dos caras de la misma moneda. Por un lado está, evidentemente, esta uniformización en la globalidad, pero a la vez, cada vez hay más reivindicación de lo local, de lo propio, de las especificidades locales. Son las dos caras de este momento en el que estamos. Bien, pues era una pregunta demasiado anticipada para el tiempo. Bien, decía que se opone Purificación a la visión de los folcloristas de su tiempo, de Aurelio de Llano y de Constantino Cabal. Yo creo que nos influenciaron demasiado porque quizás no supimos entender que en realidad estos folcloristas de lo que estaban interesados era en la literatura oral. Es decir, en los cuentos que contaban sobre la mitología, sobre costumbres antiguas, canciones populares, es decir, sobre este tipo de cosas. Purificación no. Por ejemplo, Purificación, en lo que respecta a la mitología, le dedica el 3% de su obra. Aurelio de Llano, en el folclore asturiano, el 50%, más del 50%. Y Constantino Cabal tiene 3 volúmenes. Y este tipo de cosas no le interesa, no le interesa la literatura oral. Ellos, a la vez que nos hablan de esa literatura oral, nos dan una visión de una Asturias idealizada que nunca existió. Una Asturias que uno ve desde su posición de señor burgués de más de 50 años que vive en Oviedo y que recuerda su infancia, y claro, todos recordamos la infancia, la primera juventud, bueno, pues de aquella manera de cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque no lo haya sido. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes. El pasado siempre es bueno cuando somos jóvenes, pero no porque el pasado sea bueno, ¿no? Y eso Aurelio de Llano, el burgués que recuerda su infancia en Canarias. Pero Constantino Cabal es un inmigrante, es un inmigrado a Cuba, que tiene esa morriña, esa señaldad por la Asturias, esa que no vivió, porque él vivía en el ámbito urbano, pero que imaginaba, esa Asturias imaginada. Bueno, pues estos folcloristas fueron conocidos, laureados, premiados, publicados, en fin, y con una influencia tremenda, excesiva, exagerada, hasta prácticamente los años 80 y 90, todavía en ciertos sectores todavía continúan. La perspectiva de ellos es la tradición, lo que supuestamente no cambia, frente a la perspectiva de Purificación que nos habla del cambio, de las transformaciones. Y desde luego nunca, bueno, pues raramente hablan de ricos y pobres, esas cosas. Ellos no dejan de ser aficionados, y Purificación no, Purificación nos habla del cambio. Y pone fotos como esta, no nos habla de la sidra antigua, nos habla de la sidra como industria, como industria en Villaviciosa y en otros lugares, que embarcan esa sidra champanada a América. Y su visión contrasta enormemente con ellos. Ellos están muy obsesionados por el dato. Para ella el dato es un ejemplo de un panorama general de la vida, cuyas condiciones dependen de un orden económico y social. ¿Por qué me centro tanto en los folcloristas? Porque es la voz más escuchada. Había otras voces, sí, pero muy menores, y muy circunscritas a ciertos ámbitos. Están los médicos, que hacen las topografías médicas. Las topografías médicas pues son una especie de monografías de concejos
donde el médico que hace ese estudio se dedica a las cuestiones, vamos, no entra en cuestiones históricas, sino más bien cuestiones naturales, geográficas y de vida cotidiana, y sobre todo de cuestiones relacionadas con la salud, porque lo que intentan es mejorar la vida sanitaria y de la salud de la gente. También hay una incipiente sociología a través de la Escuela de Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales que llevaba Adolfo Posada, el del Instituto Asturiano Adolfo Posada, que da nombre a esta institución, y Adolfo Builla, que eran dos personas muy importantes, profesores de la Universidad de Oviedo, del grupo de Oviedo, importantísimos. Hicieron algo en ese campo, pero está sin difundir y está sin nada. Estudiaron los obreros carpinteros obretenses y estudiaron también parte del campesinado, pero son trabajos de estudiantes también, bueno, pues muy sencillos. Bien, pues termino diciendo que es una obra histórica con perspectiva científica y que nos interesa no solo por la historia, sino porque todavía nos aporta datos. Esta obra la consagra como la primera antropóloga asturiana y desde luego tiene un puesto importante de honor en lo mejor de los estudios asturianos. Es una figura a reivindicar y a conocer. Bueno, aquí tenemos una foto. De estas fotos, digamos, el traje, digamos, reinterpretado a los años 20, y esta foto me gusta especialmente porque se ve es una foto que pone ella en el trabajo, porque se ve ese ayer y ese hoy, ese carro, el carro de caballo y el coche, la modernidad, la modernización. Esta es una foto con la ropa pues de en torno a 1900, y fue una foto que fue la que pusimos en la segunda edición de esta obra. Le propusimos desde el Museo Etnográfico de la Oriente de Asturias de Portugal, le propusimos a la red de museos, al frente de la cual estaba el Museo de Portugal de Asturias, ya por la importancia que tenía esta mujer, pues realizar una segunda edición, una edición ya crítica, ya con datos de biografía ya importantes, y una edición con estudio detrás, y una edición ya, bueno, pues muy corregida y muy aumentada de la que había hecho. Está a disposición de todo el mundo porque se puede descargar por internet, está en acceso abierto. Ponen el título, el nombre de Purificación Bello Valdés, el título de la obra, y está en acceso abierto. En el Museo de Portugal, donde yo estoy colaborando también, hicimos una edición muy pequeña para bibliófilos, y se puede comprar en papel solo en ese Museo Etnográfico de Oriente de Asturias, solo para bibliófilos, y bueno, pues para tenerlo también en papel, pero bueno, que está a disposición ya de todo el mundo. Y bueno, es una satisfacción poder haber celebrado el centenario en plena pandemia. No pudimos hacer mucho en el año 20, pero bueno, lo pasamos al 21, pero este libro salió en 2020 para conmemorar este centenario de esta obra que es significativa dentro de las letras asturianas, obra de una mujer que todavía es una desconocida, pero espero que hoy ya haya salido de aquí con un aprecio al menos a esta figura. Pues nada más y muchas gracias.